Bien, chicos, entonces hemos visto un recuento de todo lo que ha sido básicamente médula espinal. El día de hoy vamos a seguir reforzando un poco de meninges y de médula espinal. Para ello vamos a ver un video, pero primero yo quiero mostrarles algunas diapositivas para poder fijar conocimientos a través de las mismas. ¿Ok? Entonces voy a compartir con ustedes algunas diapositivas con respecto a la neurona. Entonces tenemos que nosotros, el logro del día de hoy va a ser conocer a profundidad la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo. Entonces esperemos que cargue rápido. No sé por qué, pero anda últimamente demorando mucho para cargar. Inclusive para uno conectarse está siendo un poquito complicado. No sé si les ha pasado a ustedes. Antes cargó muy bien y ahora no cargó. Voy a apagar mi cámara, tal vez sea eso. Vamos a ver si ahí carga. A ver, ahí ya cargó. Chicos, voy a evitar encender mi cámara para que no haya mucho trastorno, ¿ya? Entonces vamos viendo aquí. Vamos a visualizar una neurona para que nosotros recordemos y no olvidemos las partes de esta. Okay, entonces vamos aquí. Tenemos el cuerpo soma, esta es una célula eucariota, ¿cierto? El cuerpo soma, el núcleo, las dendritas con sus botones terminales con los cuales ahí se va a producir la sinapsis. Luego tenemos aquí el axón, ¿no? Todo esto sería el axón. Tenemos las células de Schwann, ¿no? Los nódulos de Ranvier aquí, ¿no? Los axones terminales y las vainas de mielina, ¿cierto? Entonces, estas neuronas unidas unas con otras van a dar como un proceso de información celular. Les voy a introducir un nuevo término, el término que se llama sumación. ¿A qué se le llama sumación? Se dice sumación cuando las neuronas van a trabajar en conjunto, llevando un estímulo hacia la corteza cerebral o hacia algún otro órgano, ¿no es cierto? Un órgano enfocado, focalizado. Habíamos dicho la semana pasada que el sistema nervioso central estaba conformado por el encéfalo y la médula espinal, y habíamos dicho también que el sistema periférico estaba constituido por los nervios craneales, los espinales y los ganglios, pero que a su vez los ganglios estaban conformados por ganglios raquídeos, por ganglios simpáticos y parasimpáticos. Y aquí en la gráfica nosotros podemos observar acá la parte vertebral, la médula espinal dentro, con su capa dura madre, aracnoides y piernas. Y si ustedes observan aquí, nosotros qué cosa tendríamos ahí, voluntarios, qué tendríamos ahí, lo que estoy señalando con la flechita. ¿Se acuerdan? Que eran dos sustancias. ¿Quién me puede decir que no son esas dos sustancias? La sustancia gris y blanca. Okay, la sustancia blanca que está afuera y la sustancia gris que estoy señalando con la flechita, ¿cierto? Y esa sustancia blanca, ¿por qué era blanca? Alguien ya me lo había mencionado. Por las células lipídicas. Por la presencia justamente de las células lipídicas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren, nosotros tenemos aquí a la columna vertebral, ¿cierto? Y vamos a tener algunas posiciones que conocer. Este es el inicio, esa es la parte del occipital. Aquí en el atlas se inicia justamente la médula espinal y va a concluir justamente aquí en la porción final. Entonces, en un bebé, esta médula espinal la vamos a encontrar en la L3, ¿ok? En un puberto va a terminar en la L2 y en un adulto va a terminar en la L1. ¿Qué cosa es la L? Es la lumbar, ¿ok? Tenemos que esta médula espinal presenta límites extrínsecos y límites intrínsecos. Profesora, ¿y por qué extrínsecos? Es extrínseco porque va a estar fuera de la médula espinal, ¿ok? Y es intrínseco porque es dentro
de la médula espinal, o sea, está en la misma médula. Entonces, en la parte superior ya hemos dicho que se inicia en el atlas, y en la parte inferior va a terminar, si es un adulto, entre la lumbar 1 y la lumbar 2, por aquí más o menos. Y si es intrínseco, entonces vamos a tener a la decusación de las pirámides, pero internamente, ¿ok? Y va a terminar en el filum terminale o la famosa cola de caballo que ya nosotros hemos venido mencionando. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, chicos? ¿Entendiendo hasta ahí? Recuerden que a esta altura se inicia la cola de caballo y termina acá, ¿no? Bien. Entonces aquí ya tenemos a la médula espinal y a la columna vertebral también, porque va a tener la misma posición. Entonces tenemos nervios cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares, los nervios sacros y un nervio coxígeo, un solo nervio coxígeo. Entonces nosotros vamos a tener acá este cono medular entre la L1, la lumbar 1 y la lumbar 2. ¿Por qué es importante? Porque a esta altura prácticamente se inicia esa famosa cola de caballo que va a dar mucha importancia para nuestro quehacer diario. ¿Ok? Entonces yo quería que me digan cuántos nervios cervicales tenemos. Voluntarios. ¿Cuántos nervios cervicales tenemos? A ver, ¿quién? Yaneli, ¿cuántos nervios cervicales? 8. 8, miren, aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cervicales. ¿Cuántos nervios torácicos, chicos? ¿Cuántos nervios torácicos? César. César, te escucho. 12. César, muy bien, 12 nervios torácicos. ¿Cuántos nervios lumbares? Darla. ¿Cuántos nervios lumbares? 5. 5, pues miren, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos nervios sacros? ¿Cuántos nervios sacros? 1. No. 6. 5 A ver, también. vamos a... 5 también, exactamente. 5 también. ¿Y cuántos nervios coxígeos? 1. O 1. 1. Entonces observen. Esta médula espinal se inicia en la base del cráneo, en el cráneo, en el atlas, ¿ya? Y va a tener justamente un conducto semicircular que va a ir dentro de la parte vertebral y va a ir justamente hasta el nervio coxígeo, ¿no? Entonces esta cola de caballo es muy importante porque va a ramificarse a diferentes vértebras, ¿no es cierto? A diferentes nervios, tanto sacros como lumbares. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Bien. Sí, profesor. Entonces, esa médula espinal, ¿cómo se sostiene? Esa médula espinal se va a sostener mediante un ligamento. Este ligamento que ustedes están viendo acá. Y ese ligamento se llama ligamento dentado. Ese ligamento va a estar unido justamente a la capa dura madre, que es la más externa, ¿no? Luego a la capa media, que es la aracnoides, y luego a la capa más interna. Entonces, esa médula espinal se sostiene por ese ligamento delgado, no olvidarse, dentado. Bien, entonces esta médula espinal va a estar protegida por los músculos, por los nervios, va a estar protegida también por las apófisis de las vértebras. Y esta se va a encontrar en esta parte de acá, la médula espinal, muy protegida. Por eso es cuando tenemos un accidente, se cuida mucho la médula espinal, porque sin ella es la que va a abarcar el movimiento tanto de los miembros inferiores como de los de las superiores como de los inferiores, y podría dejarnos pues sin movimiento, ¿no? Y aquí, miren, ven. Entonces, en este gráfico, ¿cómo asociamos a ese filum terminal? ¿Con qué hueso? Lo vamos a asociar con este hueso de acá que se llama hueso sacro.
Posicioné la médula espinal por acá, por el conducto central que está dentro de las vértebras y va a terminar en la parte coxígea, ¿no? Entonces ustedes ven que esta médula está sumamente protegida. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro, chicos? Entonces, ¿qué cosa hemos dicho? ¿Están viendo la imagen? Les pregunto si están viendo la imagen. Sí, profesora. Listo, entonces vamos a decir lo siguiente. Hemos dicho que el sistema nervioso central está constituido por ¿qué? ¿Quién me dice? Acabo de mencionarlo al inicio de la diapositiva. ¿Cómo está constituido el sistema nervioso central, chicos? Jóvenes, a ver, te escucho, hija. César, te escucho. César, te escucho. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Ok, bien. Y entonces, de acuerdo a lo que nos ha dicho César, está constituido por la médula espinal y el encéfalo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la médula espinal. Ustedes están viendo el gráfico que está dentro de un conducto vertebral, de la columna vertebral justamente, y está rodeada por 3 capas. La dura madre, la aracnoides y la vía madre, ¿cierto? Y dentro está el líquido cefalorraquídeo que va a protegerla, va a bañar en ese espacio subaracnoideo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esta médula va a presentar una estructura más o menos cilíndrica, ¿cierto? Que va a medir entre 41 a 45 centímetros, dependiendo si es un bebé, si es un puberto o si es un adulto, ¿no es cierto? Y comienza en el foramen magnum, en el agujero occipital, a la altura del atlas, ¿no? Donde va a continuar en el bulbo raquídeo del encéfalo y termina justamente en la región lumbar. Va a terminar en el L1, L2, dependiendo de la persona, ¿cierto? Entonces, en su extremo inferior, la médula adquiere una forma de cono medular. Y ese cono medular justamente va a tener diversas prolongaciones, ¿cierto? ¿Y cómo se le llama a esas prolongaciones? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama la prolongación de la médula espinal? María Fernanda, te escucho. Cola de caballo, Miss, creo. Cola de caballo, también llamado filum terminale, ¿no? Que se va a insertar en la parte posterior del coxis, ¿no? Entonces, a lo largo de esta médula, nosotros vamos a tener 31 pares de nervios espinales, ¿cierto? Y esos nervios espinales van a estar unidos por raíces anteriores y posteriores, ¿ok? Y entonces va a dar justamente esa constitución. A esas raíces anteriores también les llamamos raíces anteriores o motoras. Y a las raíces posteriores les vamos a llamar raíces posteriores o sensitivas. O anteriores o motoras o posteriores y sensitivas. ¿Estamos hasta ahí? Entonces la médula a lo largo de ella va a tener una serie de raicillas muy pequeñitas que van a extenderse durante todos los segmentos medulares, ¿ok? Y cada raíz nerviosa va a poseer un ganglio. Entonces vamos a hablar del ganglio de la raíz posterior o el ganglio de la raíz anterior. ¿Hasta ahí entendiéndose, por favor? Les pregunto si me están entendiendo hasta ahí. No los veo. Ya, entonces, cuando yo pregunto, por favor, responda. Hemos dicho que la médula espinal está compuesta de 2 sustancias en la parte central. ¿Cuáles son esas 2 sustancias? La gris y la blanca. Gris y blanca. La gris y la blanca.
¿no es cierto? Entonces tenemos la forma de una H en esa sustancia gris y blanca, ¿sí o no? Entonces tenemos las columnas grises anteriores y las columnas grises posteriores, ¿cierto? Y estas van a estar unidas a algunas comisuras en el conducto central, que es bastante pequeño. Entonces para ello nosotros vamos a compartir un video, ¿no?, para que ustedes puedan ver este video en la pantalla. Para que lo pueda compartir. ¿Ven? Sí, profesora. La médula de un adulto, de su extremo más superior a su extremo más inferior. Ustedes van a observar que lateralmente a la médula están emergiendo los nervios espinales, que son 31 pares. Algunos de estos nervios espinales forman plexos, como es el plexo braquial, que inerva el miembro superior y cuyas fibras nerviosas se desprenden del engrosamiento de la médula, que se llama engrosamiento cervical. Los nervios del miembro inferior se van a desprender también de un engrosamiento que se encuentra en esta zona, que es el engrosamiento lumbosacro. Estos nervios forman la caudequina o cola de caballo. Ustedes además observan que se ha abierto la médula espinal, se han abierto las meninges de la médula espinal, ¿cierto? Y es un verdadero estuche que envuelve y protege a la médula espinal. En esta fotografía, ustedes pueden observar con bastante exactitud la ubicación del cono medular, el inicio del filum terminal y al mismo tiempo cómo se ubican las raíces lumbrosacas que constituyen la cauda equina. Observen ustedes cómo se disponen la dura madre alrededor de las raíces de la cauda equina. Es decir, si bien es cierto, hay un fondo de saco dural que termina a la altura de S2, ustedes observan cómo las meninges acompañan a estas raíces nerviosas hasta los forámenes intervertebrales, donde se continúa después con el epineuro de los nervios espinales. Bien, vamos a tener un acercamiento ahora para ver con mayor detalle algunas estructuras de particular importancia, como son estos ganglios espinales, ganglios sensitivos, que se ubican a lo largo de toda la médula espinal y que están anexos a la raíz dorsal de los nervios espinales. Aquí ustedes observan, con cierto detalle, se puede ver el origen de los filamentos radiculares que van a constituir las raíces de los nervios espinales. En este caso, las raíces posteriores, porque aquí tenemos una visión posterior de la médula. Si continuamos descendiendo en esta zona, donde se ubican los nervios intercostales, que nacen de la médula torácica, podemos ver con cierto detalle, ¿cierto?, cómo se comporta la meninge dura, la dura madre, que envuelve total y absolutamente a la médula espinal, y por debajo de ella van a estar las meninges blandas, la arachnoides y la vía madre. Lo que ustedes ven aquí es la vía madre que se adosa, se pega a la superficie de la médula y bajo la cual van a circular los vasos sanguíneos nutricios de la médula. Aquí vamos descendiendo, ya vamos descendiendo, y estamos llegando entonces al término de la médula en sí, el vértice del cono medular, que se encuentra entonces a la altura del disco intervertebral entre el L1 y el L2 en el adulto. Y de aquí hacia abajo, ustedes ven, como decíamos recién, las raíces lumbosacras que constituyen la cauda equina. La dura madre acompaña
a la médula hasta la segunda vértebra sacra, formando el fondo de saco dural. Aquí tenemos otra preparación de médula, donde se ven, ¿cierto?, los nervios espinales, las raíces de los nervios espinales, y acá se ven los nervios lumbosacros de la caudequina. Lo que interesa ver acá es el cono medular, que está terminando en la punta, como la punta de un lápiz, y de donde está emergiendo entonces el filum terminal. En esta preparación además es posible observar cómo por debajo de la pía madre van surcando en sentido longitudinal algunos vasos nutricios, ¿cierto?, encargados de la irrigación de la sustancia gris, sustancia blanca de la médula. Bien, aquí tenemos otra preparación donde estamos mostrando el cono medular y envuelto por meninge blanda. Observen ustedes cómo la pía madre acá se prolonga hacia abajo, hacia caudal, formando lo que se llama el filum terminal. Ahí está el filum terminal, el cual es acompañado con las células de Glia. Y estos que observamos lateral corresponden también a raíces lumbosacras de la cauda equina. En esta fotografía ustedes pueden observar desde abajo hacia arriba, es decir, desde caudal a cefálico, la presencia de los ligamentos dentados, los filamentos de la raíz dorsal, la pía madre cubriendo a la médula espinal, la aracnoides y debajo de la aracnoides el espacio subaracnoideo que tiene líquido cerebroespinal. Y más hacia arriba, ustedes pueden observar a la dura madre, a las raíces dorsales de los nervios espinales y los ganglios espinales cubiertos por prolongaciones ya sea de la dura madre como de las meninges blandas hasta el foramen intervertebral. Observamos Bien, hasta ahí quería yo mostrarles el video porque ahí vamos a dar un stop, ¿no es cierto? Vamos a parar y luego nosotros vamos a ir a nuestra pizarra para fijar conocimientos y luego vamos a continuar para que no se les haga tan pesado el aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo, Melissa? Sí, profesora. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra pizarra y vamos, primero les voy a dar un descanso. Van a descansar 5 minutos, son 8:34, van a descansar hasta 8:40, ¿ok? A las 8:40 volvemos para comenzar a trabajar en la pizarra, pero quiero que todos los que están aquí intervengan. Alexis, ¿te escucho, hijo? Sí, profesora, ese video que vimos, esa que nos mostraron ese medio espinal, ¿es de verdad o era un molde para...? No, es una médula espinal de verdad. Es una médula espinal de verdad que ha sido preservada en formol, ha sido sacada del formol y se está enseñando ahí. Ajá. Se ve muy curiosa. No te escuché bien en la última parte, Alexis. Bien curiosa, digo, sí, bastante. Ah, sí, así es la médula espinal. Así es la médula espinal. Por eso es que he puesto ese video, porque te enseña la médula espinal tal como se ve ya preservada, ¿no? Entonces, van a descansar hasta las 8:40 para que puedan tomar algo caliente, qué sé yo, o coman algo. A las 8:40 volvemos justamente para ver la pizarra, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Porque recuerden que la próxima semana terminamos y de ahí viene la evaluación número 1. Entonces estamos dentro del cronograma para fijar conocimientos bien. Entonces vayan a descansar 5 minutitos hasta las 8:41, pues son 8:36, 8:41 y luego volvemos. ¿Ok, chicos? Bien, chicos, estamos de vuelta. Entonces, ahora ya habiendo descansado los 5 minutos reglamentarios para ustedes, para que puedan ingerir algo y estén más tranquilitos, vamos a ir a la pizarra, ¿ok?
Entonces, y luego voy a hacer un sondeo. Vamos a ver cómo nos va ahí, porque después vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos acá. Para eso tienen 5 minutos para colocar todo lo que corresponde a la médula espinal. ¿Ok? Y aquí van a trabajar 2 grupos, como siempre. En el lado izquierdo va a trabajar Alexis, Ariana, César, Kevin y Melissa. ¿Ok? En este lado izquierdo. Y en el lado derecho va a trabajar Sebastián, Yaneli, Frida, Darla, María Fernanda e Iván Asencios. ¿Ok? Al lado izquierdo y al lado derecho va a trabajar las personas. Entonces ponen sus nombres como de costumbre en la pizarra, que ya ustedes conocen la metodología, y me cuentan todo acerca de la médula espinal. ¿Ok? Vamos viendo cómo van a ir trabajando. Para ello tienen 5 o 6 minutos. Pongan sus nombres, por favor, el grupo de Yaneli, de Ivana, Darla, ¿no? Sebastián. Pueden comenzar. Muy bien, un voluntario de cada grupo para que me explique la pizarra, por favor. Un voluntario de cada grupo. Del grupo de Valentín, César, Alexia, Ariana, ¿quién va a exponer? Y del grupo de Sebastián, Yaneli, Maffer, Frida, Darla e Ivana, ¿quién va a exponer? ¿Quién va a hablar en la pizarra? A ver, rapidito chicos, que el tiempo nos gana, ¿sí? Tenemos que avanzar más cosas todavía. Ya, del grupo, Ivana Asencios, explícame tu pizarra, por favor, hija. Ivana. Ya, sí. La médula espinal, lo que escribimos fue que la médula espinal mide entre 41 y 45 centímetros y es de forma cilíndrica y alargada, y que comienza en enciende tu cámara. Ah, ya. Ya, como ya había mencionado antes, la médula espinal mide entre 41 y 45 centímetros y es de forma cilíndrica y alargada, y comienza en el foramen magnum y está sostenida por lo que es el ligamento dentado. Luego, en la médula espinal está los nervios cervicales, que son 8, los nervios torácicos, que son 12, los lumbares, que son 5, los sacros, que son también 5, y el coxígeo, que solamente es 1. Y luego también están los lumbares, que en los bebés son solamente 3 lumbares. En los la médula espinal va hasta la lumbar
lumbar. 3 cuando es bebé. Ya. Y luego en los adultos que son 3. También la médula espinal termina en lo que es en el filum terminal, O también llamada, el cola de caballo. o también llamada Oh, no me acuerdo. caudequina, no te olvides, caudequina. Cola de caballo o caudequina, o filum terminal también. O sea, 3 Ya. nombres, ¿no? Para denominar esa parte. Pero ¿en dónde se inicia? Yo les mencioné que había un espacio bien especial donde se iniciaba esa cola de caballo, ¿se acuerdan? En el cono medular, ¿no? Ujú. Ya. Continúa, hija. Ya luego. La división del sistema nervioso. Sí, el sistema nervioso que está dividido entre central y el. Sí, el central y el parasimpático. No. El Es el nervio central y periférico, ¿no? Periférico, perdón. No hay que equivocarse ahí porque entonces ahí hacemos un lío ahí. Ya. Ya. Luego el central que está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y el periférico que está conformado ya por los nervios craneales, espinales, los ganglios raquídeos. Y ya de ahí viene lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Y a qué pertenece el simpático y el parasimpático? Al autónomo, ¿no? Autónomo. Ok. Listo, muchas gracias. Vamos con el grupo de Ariana. Ariana, te escuchamos. Gracias, Asensio. Ariana. Buenos días, profesora Mere. Te veo muy bien. Te escucho, hija. Bueno, nosotros empezamos a poner que la médula espinal mide 45 centímetros, como lo vimos en la anterior clase, y que tiene 31 pares espinales, que es de cervical, de 8 segundos. No, segundos no. 8 segmentos torácicos, 8 segmentos cervicales. 8, ok. No son segundos, son segmentos. Ok. El torácico o dorsal, que son 12 segmentos. El lumbar, que son 5 segmentos. El sacro, 5 segmentos. Y el coxígeo, un segmento. También en el video y en la clase pudimos ver que la médula espinal se sostiene por un ligamento dentado. Y no podemos olvidar que la médula espinal está bañada por un líquido cefalorraquídeo. Y usemos una foto donde una división donde tiene 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 lumbares, 5 saxos y un coxígeo. ¿5 qué? 5 lumbares. Ya, ¿qué más? 5 sacos y un coxígeo. No, 5 sacos no. No existe sacos. 5 sacros con R. S-A-C-R-O. Sacos no, sacros. Ok, cuando ustedes han denominado para un bebé la lumbar 3, para un puberto la lumbar 2 y para un adulto es la lumbar 1. No es 3 ahí. Aquí. Tienen que corregir. Aquí es 1 y aquí también es 1. Lo han copiado mal. Ya, ahí corrijan. Listo. Muy bien. Y recuerden, les voy a poner una diapositiva en este instante. Ya, voy a sobreponer su pizarra. Recuerden esta parte de acá que se llama cono medular, que es donde se inicia justamente esa caudequina o la famosa cola de caballo. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que son las preguntas de rigor para que ustedes puedan hacer lo que le llaman el sondeo. ¿Ok? Vamos a hacer el sondeo. Yo hago las preguntas y ustedes responden. ¿Ok? Y luego vamos a seguir con la clase. Entonces, voy a apagar mi cámara un ratito para
generar las preguntas, y mientras que yo genero las preguntas, ya ustedes van respondiendo atentamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí. Chicos, la persona que falta responder, por favor responder, si no voy a tener que llamarla. Y yo demoro más en ver quién viene. Dime. Profesora Frida está inactiva, creo que es la persona que no ha respondido. Ok. Entonces, el encéfalo está ubicado en la cavidad craneal y continúa con la médula espinal, chicos. Ok. Déjenme terminar acá la respuesta. Ok, entonces la respuesta es simpático y parasimpático, ¿no? Muy bien. Chicos, ahora voy a proceder a tomar la lista, por favor. Entonces lo único que quiero es que me digan si están presentes en el aula. Voy a entrar nuevamente porque no me permite. Está complicado hoy día. No entiendo por qué, porque ¿me escuchan bien, chicos? Sí, profesora. Listo, no consigo entrar para tomar la lista, pero bueno, lo que voy a hacer es tomar una foto de aquí y ya doy por sentada la lista. ¿Les parece? Más fácil, voy a tomar una foto de las personas que están en el aula, porque no me permite entrar para tomar la lista. Y ya luego la paso a mí. Así ganamos un poquito más de tiempo también. Ok, bien. Entonces vamos a los archivos nuevamente. Quiero hoy otra vuelta de mora. Qué horror, eso está pero complicado hoy día. O sea, si pongo la pizarra, el archivo se queda atacado y no avanza. A ver, vamos a ver si apago mi cámara. Camila también está igual que yo. Debería salir. Dios. Está de peligro y la internet y la plataforma. Bueno, mejoró un poquito. Me selecciona la diapositiva y no puedo ver ni una sola diapositiva. Ya, ahora sí. Entonces, vamos viendo los logros de la clase del día de hoy. ¿Ok? El estudiante va a analizar un recuerdo y afinará conocimientos de la sesión anterior, que ya lo hemos hecho. El estudiante va a analizar las funciones de la pía madre, de la dura madre, de la aracnoide, y va a analizar algunas enfermedades relacionadas con el tema. Entonces tenemos ahí anatomía funcional y vamos a hablar un poquito de las agnosis. ¿Qué cosas son las agnosis? Las agnosias son la incapacidad para reconocer los estímulos visuales o cuando hay alguna alteración en la compresión y en los defectos de las sensibilidades primarias, sobre todo las visuales, las sensitivas, las auditivas, las reflejas a nivel de la corteza cerebral. Para eso, ustedes van a ver aquí, nosotros tenemos acá al cerebro, ¿ok? Y vamos a ver algunas enfermedades. Por ejemplo, la fascia motora, que está ubicada a nivel de Broca y se le llama fascia motora o de Broca. La fascia sensitiva está ubicada a nivel de la región de Wernicke. La fascia transcortical
sensitiva, la fascia de conducción y la fascia motora transcortical. Vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas enfermedades, ¿ok? Entonces, primero vamos a definir que cuando nosotros vemos las enfermedades, tenemos que decir que hay un recuerdo en primer momento. Y vamos a decir que el cerebro está dividido en dos hemisferios cerebrales, ¿cierto? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y en esos hemisferios yo voy a reconocer a la corteza cerebral. No sé si ustedes pueden ver mi puntero a la corteza cerebral, que es todo el borde que estoy señalando aquí. Todo esto es la corteza cerebral, ¿ok? Bien. Y entonces, cuando yo hablo de esa corteza cerebral, estoy hablando de la sustancia gris, que más o menos tiene unos 2 o 3 milímetros de espesor y que está dividida en 4 lóbulos, ¿no es cierto? En el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal y en el occipital. Entonces, esa corteza cerebral va a estar dividida en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Mientras que la sustancia blanca está formada por un sistema de conexión: la cápsula interna, la cápsula externa, además las fibras de asociación, que son las comunicaciones que hay dentro de cada hemisferio, y las fibras comensurales, que son aquellas que van a vincular las áreas de ambos hemisferios. También tenemos las fibras de proyección, que van hacia los núcleos subcorticales, el tronco del encéfalo y la médula, y una zona muy importante que se llama el cuerpo calloso de esas comisuras comensurales. Vamos a ver si yo tengo acá una gráfica del cuerpo calloso. Acá está. Y entonces ustedes van a ver acá el cuerpo calloso. Esta es la rodilla del cuerpo calloso y todo esto es el cuerpo calloso. ¿Ok? Entonces vamos viendo algunas situaciones para referirnos a esas enfermedades. ¿Hasta ahí estamos entendiendo, chicos? ¿Hasta ahí está claro? No los escucho. Pregunto si hasta ahí está claro. ¿Jóvenes, han dormido o no? Claro. He dicho que la corteza cerebral, ¿no? He dicho que la corteza cerebral es toda esta zona de acá. ¿Ok? Y que esa corteza cerebral mide de 2 a 3 milímetros, ¿cierto? De espesor. Además está dividida en 4 lóbulos. ¿Cuáles son esos lóbulos, profesor? Frontal, occipital, parietal y temporal. 4 lóbulos. ¿Estamos? Estamos hablando de la corteza. ¿Quedó claro ahí? Y entonces, esa corteza cerebral es también llamada la sustancia gris. Ya hemos dicho que está dividida en los 4 lóbulos. Ahora vamos a la sustancia blanca. La sustancia blanca, que ustedes han visto que es de color blanco por la cantidad de lípidos que presenta, está formada por un sistema de conexión. Tiene la cápsula interna, la cápsula externa, y además tiene fibras de asociación, que son las comunicaciones entre hemisferio y hemisferio. Hemos dicho que el cerebro tiene 2 hemisferios: un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. ¿Ok? Lo hemos visto en la sesión anterior, me parece. Bien. Entonces, esos hemisferios se van a dividir, pero también se van a comunicar. En esa sustancia blanca también las fibras de proyección van a ir hacia los núcleos subcorticales y los troncos, y el tronco encefálico y la médula. Pero también está el cuerpo calloso, que les acabo de mostrar, que en su mayor parte tiene a las famosas fibras comensurables, porque tienen las comisuras. Si nosotros hablamos de ese tronco del encéfalo,
¿no es cierto? Vamos a hablar del mesencéfalo, de la protuberancia o puente de Barolio y del bulbo raquídeo. En el mesencéfalo nosotros vamos a encontrar los núcleos de los pares craneales, sobre todo el 3 y el 4. Luego vamos a encontrar el núcleo rojo y la sustancia negra. En el puente o protuberancia se van a localizar los núcleos de los pares craneales 5, 6, 7 y 8. Y ahí vamos a encontrar los pedúnculos severosos medios. Y en el bulbo raquídeo pues vamos a encontrar otros núcleos donde se van a ubicar los pares 9, 10, 11 y 12. Bien, pero vamos a ir a ver justamente algunas alteraciones que se van a ir dando con respecto a las enfermedades. Por ejemplo, habíamos mencionado las agnosias, ¿cierto? Y esas agnosias, ¿qué cosas son las agnosias? Es la incapacidad de yo poder reconocer un estímulo visual, ¿ok? Táctil o auditivo. Yo tengo muy poca capacidad de reconocer el estímulo visual, el táctil o el auditivo. Por ejemplo, voy a tocar algo áspero y yo no voy a reconocer que es una superficie áspera. ¿Okay? Voy a tocar una cosa suave y yo no puedo reconocer táctilmente que es una superficie suave. Entonces, la agnosia es la incapacidad de reconocer un estímulo visual, un estímulo táctil, un estímulo auditivo. Por ejemplo, yo no puedo reconocer el sonido de un claxon de repente, ¿no es cierto? Y esto cuando no hay alteración en la comprensión ni defectos en las sensibilidades. Entonces, va a reflejar un problema en la zona cortical del cerebro de la imagen que ustedes están viendo. Entonces yo tendré diferentes tipos de agnosia. Por ejemplo, tendré la agnosia visual. ¿Y qué cosas son la agnosia visual? Son las lesiones que están justamente en el área de asociación visual. Entonces va a tener un problema en el área visual. Y entonces, dentro de las asociaciones, ¿sí? ¿Te escucho, Alexis? Sí, los daltónicos entrarían dentro de este campo. ¿Los qué? No te escucho. ¿Los qué? Los daltónicos no entrarían aquí. El daltonismo es una enfermedad netamente hereditaria, ¿ok? Entonces, y estas son unas alteraciones solamente en la corteza visual. Entonces, dentro de esas agnosias visuales, yo voy a tener dos tipos de agnosias. La primera es la posopagnosia, que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva. La posopagnosia, ¿no? Y la segunda, que será la simultagnosia. Entonces, la primera, la posopagnosia, es la incapacidad de reconocer los rostros humanos, o sea, previamente conocidos o aprendidos antes. O sea, yo te veo, pero después ya no te puedo reconocer el rostro humano. ¿Quién eres? ¿Okay? Esa es la posopagnosia. La simultagnosia es la incapacidad para percibir dos estímulos visuales de forma simultánea. Por ejemplo, la luz que me enfoca y el que venga una persona. Entonces son dos estímulos visuales al mismo tiempo. Luego vamos a hablar, entonces aquí quedó claro las agnosias visuales, la prosopagnosia y la simultagnosia. ¿Alguna pregunta? Chicos. Bien, entonces pasamos a las agnosias táctiles. Son las lesiones parietales contralaterales. Parietales quiere decir que están en esta zona de acá, ¿ok? Entonces tenemos ahí a la estereognosia, que es la incapacidad de reconocer a un objeto con el tacto, ¿no? Con los ojos cerrados. Por ejemplo, yo tengo acá mi lapicero y yo cojo con los ojos cerrados y yo no sé qué es. Esa es la incapacidad de reconocer con los ojos cerrados esas características primarias del objeto. Pero si yo cierro mis ojos y
reconozco que es un lapicero, no tengo ningún problema. Pero si hay alteración en eso, entonces ya tenemos una agnosia de tipo táctil que se llama asteoctognosia. Luego tenemos la atopognosia. Es la imposibilidad de focalizar el estímulo táctil. Y luego tenemos la grafosesteresia, ¿no es cierto? Que es la incapacidad de reconocer la figura tratada sobre la superficie corporal. Es decir, si yo hago un círculo sobre mi superficie del cuerpo, entonces yo sé que es un círculo, pero cuando hay alteración, la persona que tiene la agrafostenia no va a saber que es un círculo. ¿Hasta ahí está claro, chicos? No los escucho. Entonces, tenemos aquí agnosias, ¿no es cierto?, visuales y táctiles por el momento. Luego vamos a ver la última, el último tipo de agnosias, que es la negligencia. Y esas son lesiones parietales, es decir, las que no son dominantes, más frecuentes serán en el lado derecho. Y así, ese lóbulo parietal va a ser dominante en la vigilia, ¿ok? Y va a percibir un espacio en el lado derecho, y el lóbulo parietal derecho va a tener una lesión no dominante, ¿ok? Entonces va a tener la pérdida ¿de qué? De la vigilancia y la percepción del espacio. Entonces, existen dos modalidades de esta negligencias. Existen dos modalidades, la asomognosia y la anostoxia. Entonces, la primera es la capacidad del reconocimiento de partes del cuerpo, y la segunda es reconocer a la enfermedad. Por ahora nos vamos a quedar con las que nosotros tenemos en la diapositiva, las visuales y las táctiles, ¿ok? Entonces vamos reconociendo esas dos enfermedades. Muy bien. Ariana, te escucho. Profesora, disculpe, ¿podría repetir la otopognosia? Claro que sí. A ver, voy a repetirles todo de nuevo, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de las agnosias, ya les he dicho que es la capacidad del reconocimiento del estímulo táctil, visual o auditivo, ¿ok? Esta es la primera cosa. Entonces tú me pides la prosopagnosia, es la incapacidad de reconocer los rostros humanos. O sea, yo te veo, pero después te veo ya no lo puedo reconocer. Previamente, ¿no?, que yo ya lo he visto, o aprender un rostro nuevo. Esa es la prosopagnosia. La simultagnosia es la incapacidad de recibir los estímulos visuales al mismo tiempo de manera simultánea. Es decir, yo veo una luz y veo una persona que viene, yo no tengo la capacidad de poder reaccionar ante eso. Luego vamos a ver las apraxias, ¿okay? Entonces hemos visto las agnosias y ahora vamos a ver las apraxias. Las apraxias son la capacidad de realizar patrones motores complejos ante una orden verbal, ¿okay?, o ante una imitación. Por ejemplo, la apraxia idiomotora, que es la capacidad de desarrollar un acto motor previamente aprendido, ¿no es cierto?, y ante una respuesta de un orden verbal, ¿no? Entonces va a haber abundantes fallas al momento que yo ejecuto esta orientación o esta orden, ¿no? Y el tipo más común tenemos a las tareas que nosotros encomendamos. Tenemos también la apraxia ideatoria, que es la incapacidad de llevar a cabo de manera ordenada una secuencia de actos motores. Por ejemplo, prende el carro, ¿no?, y a pesar de poder realizar el acto no lo hace de forma correcta, o sea, se equivoca al meter la llave, o prende un cigarrillo y entonces no puede encender el encendedor y no puede encender el cigarrillo. Entonces tenemos dos apraxias, ¿no es cierto?, la ideomotora y la ideatoria, por el momento.
¿Cómo vamos con los nombres, chicos? ¿Muy complejo? Chicos, ¿cómo vamos con los nombres? Ya, entonces vamos a parar ahí y vamos a ver un poquito la ubicación de algunos lóbulos. Lóbulo frontal, chicos. Si acá está el lóbulo frontal, el hueso frontal está acá. Lóbulo parietal, ¿no? El lóbulo parietal. Aquí el lóbulo temporal, ¿no? Aquí el lóbulo occipital. Eso no podemos equivocarnos. Frontal, parietal, temporal y occipital, ¿no? Vamos viendo otras figuras. Vamos a reconocer algunas cisuras, ¿ok? Surcos o circunvoluciones. Las circunvoluciones ya hemos dicho que son los dobleces, los plegamientos que este cerebro tiene para poder entrar en la caja craneana. En esta zona se ubica pues el cerebelo y aquí nosotros tenemos varias circunvoluciones de manera temporal. ¿Por qué? Porque están en el lóbulo temporal, ¿no es cierto? Tenemos la circunvolución temporal o giro temporal superior. Aquí está el cerebelo, aquí tenemos al bulbo raquídeo. En esta zona de acá estamos observando la protuberancia anular. Aquí la circunvolución o giro temporal inferior, ¿no? Aquí tenemos el surco, este surco lateral que va a ser una división muy importante más adelante. Entonces tenemos el surco lateral. Luego tenemos la circunvolución o giro del frontal. Recuerden que este es el frontal, este es el occipital, este es el parietal y este es el temporal, ¿no es cierto? Entonces tenemos la circunvolución frontal media, ¿no? Tenemos aquí una de las cisuras importantes que las vamos a ver más adelante. Luego tenemos aquí el cuerpo calloso, que es importante que ustedes lo ubiquen, el cuerpo calloso. Aquí la rodilla del cuerpo calloso. En esta zona de acá, ¿qué cosa es esto? Lo acabo de mencionar. ¿Qué es esto? Protuberancia. La protuberancia anular, ¿están seguros? ¿Y eso de acá qué será? ¿Qué será esto? Todo esto. Chicos, lo acabo de mencionar, solamente que la figura estaba al revés. El bulbo raquídeo. Ah, esto de acá es el cerebelo. Miren, ve. A ver. La protuberancia, el bulbo raquídeo está acá. Y eso de acá es el cerebelo. Entonces, el cerebelo es más grande y el bulbo raquídeo es más pequeño. Es alargado, mientras que la protuberancia es ya prominente, pero nunca más prominente que el cerebelo. El cerebelo siempre va a ser más grande. Entonces, si yo volteo la figura, acá tengo el cerebelo, ok, y aquí ¿qué tendré? Chicos, ¿aquí qué tendré? El bulbo raquídeo. A ver, confirmo. ¿Qué será esto? La protuberancia. Protuberancia. La protuberancia. El bulbo es lo que baja, ¿ok? Entonces, este de acá será el bulbo, ¿cierto? Y este de acá será el cerebelo. Y esto de acá, que les enseñé hace un rato, ¿qué será? Cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Y esta parte de acá, la rodilla del cuerpo calloso, ¿no es cierto? Esta parte de acá será el pico del cuerpo calloso. ¿No ven una forma de piquito acá? El pico del cuerpo calloso. Y tengo un montón de dobleces. Esos dobleces son las circunvoluciones que yo puedo encontrar en el cerebro. Bien, y esa figura ya ustedes la van a reconocer más ahora, ¿no es cierto? Tenemos la médula espinal, que se inicia justamente en la... ¿En dónde se inicia? ¿Dónde se inicia la médula espinal? ¿De dónde parte y hacia dónde llega?
foramen magnum. En el foramen magnum, en el atlas, ¿no es cierto? Y acá tiene los segmentos que van a constituir justamente los 31 pares espinales. Y acá tenemos la caudequina, o también llamada, la caudequina también llamada, Cola de caballo. o también llamada Filum terminal. filum terminal, ¿cierto? Y se inicia justamente en el cono medular. Y aquí tenemos justamente esas tres capas que están protegiendo a esta médula, que se llama primeramente la dura madre, que está en verde, luego viene la aracnoides, ¿no es cierto?, que está aquí en lila, y luego, por último, la más interna, es la pía madre, que está aquí en rojito. Y en el centro tenemos justamente la sustancia gris y la sustancia blanca que está rodeando a esa médula, ¿no es cierto? Y tenemos la raíz posterior del ganglio, ¿no? De la raíz posterior, habíamos dicho que había la parte posterior y la parte anterior, y obviamente tenemos los ligamentos, el ligamento dentado que va a sostener justamente a esta médula espinal, ¿no? Y tenemos pues a las raíces anteriores y a las raíces posteriores que van a sostener firmemente a esta médula, ¿no? ¿Aquí sí se ubicaron? Pregunto, chicos. Es importante que me digan si se ubican o no se ubican, porque si no hay que repetir hasta que ustedes se ubiquen bien, ¿ok? ¿Aquí se ubicaron? Sí. Dura madre, ¿no? Aracnoides, pía madre, aquí el filamento dentado que va a sostener a la médula espinal, raíces anteriores, aquí, raíces posteriores, sustancia gris, sustancia blanca, filum terminal, caudequina o cola de caballo, las 31 pares de nervios espinales, ¿no es cierto? Vamos a ver qué más tienen ustedes en el día de hoy. Aquí, la circunvolución, ¿no?, precentral de la corteza cerebral, aquí en esta parte de acá. Aquí las tres capas protegiendo la capa de la dura madre. Luego viene la capa de la dura madre por acá, que es bastante notoria, ¿no? Y aquí tenemos las ramas anteriores de los vasos meningios, laterales y también algunas venas, ¿no? Tenemos la región anterior del hueso parietal. Tenemos el frontal, el parietal que abarca toda esta parte de acá, el occipital, y esta zona de acá, el temporal, ¿ok? Y entonces aquí ya tenemos el hueso frontal, aquí el agujero magnum, de donde nace esta médula espinal, que está en el occipital, ¿no es cierto? Luego tenemos acá, a ver, la lengua, la mandíbula, la nasofaringe, la hipófisis aquí, pero eso será ya tema de otra clase, simplemente para que tengan una idea dónde se ubican algunas cosas, ¿ok? Entonces, volvemos a nuestras agnosias, ¿no? Habíamos dicho que habían dos tipos de agnosias, o mejor dicho, tres: las visuales, las táctiles y las negligencias. Las visuales se dividían en prosopagnosia y simultagnosia, y las táctiles en asterostognosia, otopagnosia y agrafognosia. Entonces ya tenemos las enfermedades, que es la capacidad de reconocer pues, los estímulos visuales cuando no hay alteraciones en la comprensión, ¿no? Muy bien, entonces habíamos visto también las apraxias, ¿no?, que era la incapacidad de realizar patrones motores complejos, ¿no?, ante una determinada orden, ante una determinada imitación, ¿no?, de un determinado paciente.
Muy bien. Entonces, vamos a ver. Hay apraxias que nosotros podemos ver rápidamente. Por ejemplo, la apraxia constructiva. Es la incapacidad de poder dibujar o construir figuras simples. Por ejemplo, un rompecabezas, ¿no es cierto? Es la apraxia constructiva. Hay otro tipo de apraxia que se llama la apraxia del vestido. Es la incapacidad de poderse vestir de manera correcta. Cuando se implican, por ejemplo, unas prendas, en vez de ponerse la blusa bien, de repente voltea la manga para un lado o se pone del lado contrario, ¿no? Entonces tenemos la apraxia constructiva, la apraxia del vestido, la apraxia de la marcha. Es la incapacidad de iniciar una caminada bien en una posición bípeda, ¿no? Entonces pierde los patrones y entonces es muy difícil moverse, ¿no? La dinámica le es complicado, ¿no? Parecen algunas características, como por ejemplo los pacientes que van a tener hidrocefalia normativa, ¿no? O lesiones frontales bilaterales. Luego tenemos la apraxia bucolingual facial. Entonces, ¿qué cosa es esa apraxia bucolingual facial? Es la incapacidad de abrir y cerrar la boca, los ojos, cuando te indican, o sea, la persona que está haciendo el examen, en este caso puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, le indica que abra y cierre la boca y los ojos y no consigue hacerlo de forma espontánea, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias apraxias y agnosias. Entonces, dentro de esas apraxias hemos mencionado la bucolingual facial, la del vestido, la de la marcha, la constructiva. ¿No? Son 4 apraxias que hemos nombrado. Y también la apraxia ideatoria y la apraxia ideomotora. Luego, dentro de las agnosias, pues hemos mencionado las 3 que ustedes han visto en la diapositiva, ¿no? Ya hemos mencionado las apraxias y vamos a mencionar ahora las afasias. Profesora, ¿y qué cosa es una afasia? Una afasia es la pérdida o el deterioro del lenguaje y esto es causado por un daño en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, si hay un daño en la corteza cerebral, yo voy a tener diferentes afasias, ¿ok? Por ejemplo, tengo la afasia de la conducción y esa afasia de conducción puede dar lesiones en el fascículo A4, ¿ok? Y está cuando el paciente tiene dificultad de nominar o repetir con lenguaje fluente las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de decir cirugía, dice burgía. En vez de decir motocicleta, dice mocicleta. Entonces, ya hay una afasia de conducción, ¿ok? Tenemos la afasia de Wernicke o también la afasia fluente. Entonces, es donde esta de Wernicke va a tener lesiones justamente en el área de Wernicke, en el área 22 de Brodmann, que hemos visto en la imagen. Aquí, la de Wernicke, este es el área 22 o de Brodmann, y va a tener problemas con el lenguaje, ¿no? Entonces, va a tener la lesión en la parte temporal posterior y superior, ¿no? Y los pacientes que tienen esto no comprenden y a su vez van a presentar ausencia de fluencia, incluso verborea, ¿no? Con abundantes parafrases, o sea, no son conscientes de sus problemas lingüísticos. Eso es lo que ocurre con la afasia fluente. Entonces, vamos a hacer nuestra pizarra ahora para denominar justamente a estos trastornos del lenguaje que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, ustedes van a citar los que van a la parte clínica, van a tener muchos pacientes con estos trastornos del lenguaje. Chicos, nos estamos pasando de la hora. Bien, entonces lo que voy a hacer es
vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente aula, ¿ok? Y ahí nos vemos para continuar.